Hola, Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor continúe con nosotros ahora y siempre. Quiero leerte un versículo bíblico de la palabra de Dios, de algo que Jesús dijo a sus discípulos y por tanto nos lo dijo a nosotros también. Y a lo que nosotros tenemos que hacerle mucho caso, porque en la vida se han cometido muchas injusticias por causa de no tener ese consejo en nuestro corazón que el Señor nos dio. Mira lo que dice en San Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Te repito, no juzguéis conforme a las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese consejo, esa palabra se la dio el Señor a sus discípulos y nos las da a nosotros también. Y yo te preguntaría, ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Mm? ¿Y cómo yo puedo juzgar con justo juicio? Y te digo eso porque yo creo que tanto tú como yo y mucha gente en algún momento de su vida ha tenido una experiencia en la que juzgó mal. Y si yo te contara alguna experiencia vivida en un barrio o hasta en muchísimos episodios que tuve en la televisión, eh, puede ser que estuvieran en uno de esos centros de cerveza donde la gente pone muchas sillas afuera y comienzan a beber. Y de repente se armó un tiroteo por una discusión y todo el mundo comenzó a correr, las sillas comenzaron a tirarse al piso y todo el mundo a correr. Y de repente en esa corredera alguien se cae y encuentra que una pistola ha rodado por el piso, la coge en la mano y en ese momento está asustado y coge la pistola para ver que de eso que está mirando que está sucediendo, no se le vaya a pegar a él también un tiro. Y de repente viene una bala, de esa bala voladora que se arman en los tiroteos, y le da a una muchacha que él tenía de frente. ¿Mm? Una muchacha que él tenía de frente. ¿Y qué pasa? Que llega la policía en ese momento y lo que ven es al muchacho con la pistola en la mano, apuntando para donde la muchacha y creen que fue él, ¿verdad? Qué es lo que todo aparenta? Porque fue una bala loca lo que le dio. Pero ¿qué es lo que aparenta? Que él fue que le disparó a la joven. Como en el momento que apareció la policía, él era que tenía el arma en la mano, no era de él, había cogido del piso y estaba apuntando, asustado, tembloroso, pero vino una bala loca, le dio a la muchacha y todo, y la policía pensó que era él. Eso es juzgar por apariencia. Eso sucede mucho en nuestras vidas. Eso, toda la apariencia indica que fue él. Como en una discusión de marido y de mujer, tú puedes ver una discusión muy fea y por las palabras que se dicen, tú, tú supones que el que está hablando más feo es el que inició y el culpable. Sin embargo, tú no sabes lo que sucedió adentro del lugar, de la casa, para dar causa de esa discusión. Quizás sucedió algo muy feo, quizás fue muy feo lo que pasó y quizás fue producido por la otra persona, pero tú juzgaste por el que estaba diciendo las palabras feas. Entonces, lo que te quiero decir es que así es la humanidad, así es el genio de la humanidad. Es muy dado a juzgar por las apariencias. Pero el Señor nos dice en su palabra que no juzguemos conforme a las apariencias. Dice aquí, nos dio un consejo, no juzguen conforme a las apariencias, sino con justo juicio. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos hacer eso? Reconociendo nosotros que es verdad, que a veces las circunstancias, las apariencias nos dicen otra cosa. ¿Y cómo yo puedo saber claramente las cosas? Y yo quiero decirte que independientemente de las investigaciones que se hacen cuando hay casos para juicio, hay algo
que nos dio el Señor, que nos lo regaló a la gente que tiene la intención en su corazón de buscar de Él, ¿m? Y de hacer las cosas conforme a su voluntad. Porque hay mucha gente que no le interesa para nada saber qué Dios opina en los problemas o en las circunstancias que se presentan. Para nada les interesa saber eso. Para ellos Dios no es prioridad, para ellos Dios no es importante. Pero para el que quiere realmente hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme al juicio de Dios y conforme al consejo de Dios, le debe interesar qué él tiene que decir sobre el asunto, sobre los asuntos, sobre las cosas que no acontecen en la vida, sobre los problemas de tu casa, sobre los problemas de tus hijos, sobre los problemas de la sociedad. Debe interesarle qué Dios opina. Y Dios nos dio forma de cómo nosotros poder actuar con justo juicio. Y es porque Él tiene muchas formas de dirigirnos a la verdad. Él tiene muchas y múltiples formas de guiarnos a la verdad. Primeramente con su palabra. Su palabra está llena de sabiduría y de consejos para nosotros, de mandatos, de directrices, de cómo se vive la vida y cómo nosotros podemos actuar en medio de las circunstancias de la vida. Pero también esta misma palabra nos habla de Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel? Aquel joven donde el rey tuvo un sueño y él necesitaba que se lo interpretaran y buscó a todos los sabios del palacio y nadie pudo. Pero dice la Biblia que Dios le había dado a Daniel una sabiduría y un don de revelación, porque Dios revela. ¿Tú sabías que Dios revela? Dios revela. Daniel era un joven que Dios le revelaba las cosas, que le revelaba los sueños. Y solamente en el palacio, en esta ocasión, y para eso te pido que busques en el libro de Daniel, dice la palabra que Daniel le interpretó el sueño al rey. Y solamente por esa revelación tan clara, que le dio paz por fin al rey y entendió que era lo que quería, que era lo que significaba. Él inclusive halló gracia delante de él y lo puso en una posición especial. Pero Dios también le reveló a José. ¿No te acuerdas cuando José quería dejar a María? Porque a la Virgen María, que había concebido del Espíritu Santo, y él pensó que, dime tú, un hombre que está prometido con una muchacha y que le estaba embarazada, él también pensó dejarla secretamente para no hacerle daño. Sin embargo, Dios en sueño le habló a José. Es decir, que nuestro Dios revela las cosas. Una manera de nosotros poder actuar, como dice aquí, como el consejo que Él nos dio, es pidiéndole al Señor que nos revele, porque nuestro Dios revela. ¿No? Él tiene formas de cómo revelarnos en sueño, como a estos hombres, o de otra forma, cómo revelarnos lo que Él quiere, lo que Él entiende que es justo juicio. Pero también nuestro Dios nos dejó el Espíritu Santo. Nuestro Dios dice que cuando nos convertimos a Él, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y en su palabra, aquí mismo en el libro de San Juan, Él dice que el Espíritu Santo nos revelará, nos dará dirección, pero también dice que nos revelará todas las cosas. Es decir, que a través del Espíritu Santo podemos encontrar la dirección de algún asunto que esté complicado, que no sepamos. Y también podemos encontrar la revelación, porque el Espíritu Santo dirige y revela también. Pero también podemos pedirle al Señor sabiduría. Cuando queremos actuar con justo juicio, también nuestro Dios nos puede dar la sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que todo cristiano que le tenga temor a Dios, que sea temeroso de Dios, puede hallar la sabiduría, porque primeramente dice que el principio de la sabiduría comienza temiéndole. Así que cuando tú le temes a Dios, ya tú estás dando indicios de ser sabio. Pero también dice en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Él la dará abundantemente. Que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Él la dará abundantemente. Es decir, que si hay un asunto oscuro, difícil,
Dios promete a los que en Él confían, a los que en Él teman, a los que van y buscan su rostro para buscar dirección, dice que le dará la sabiduría abundantemente. Y tú sabes cómo otra forma de nosotros no hacer malos juicios, no siendo sabio en nuestra propia opinión. La palabra también dice en el libro de Romanos que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque muchas veces cometemos los errores de juzgar mal las cosas porque somos muy rápidos y queremos ser muy sabios interpretando lo que no sabemos. ¿Me entiendes? Queremos ser muy rápidos y muy seguros de nosotros mismos en que nosotros sabemos cómo fue eso. Y comenzamos a hablar del tema y decir, no, eso hay que hacerlo así, asá, asá. No, porque yo entiendo que esto y esto y esto. Porque nos somos muy rápidos y nos creemos nosotros muy sabios en nuestras opiniones y de una vez la expresamos, la extendemos a otros y nosotros no hemos buscado ni siquiera la dirección de Dios. Ni siquiera hemos buscado dirección de Dios y ya estamos dando opinión de cosas que no sabemos y que la estamos juzgando por apariencia. Así que una manera también que nosotros podemos tener de llevarnos del consejo de Jesús a nosotros y a sus discípulos, de que no juzguemos conforme a la apariencia, es tratando de no ser muy sabios en nuestra propia opinión. La sabiduría viene de Dios, no en mí, ¿me entiendes? Yo no puedo ser sabia en mí misma, en las cosas que yo creo, en mis propios parámetros y opiniones. Es mejor que reconociendo que yo soy parte de un mundo caído y que aunque yo me arrepentí y el Señor perdonó mis pecados, todavía yo estoy en un cuerpo corruptible, y todavía estoy en un cuerpo carnal que muchas veces me hace errar en el camino y cometer y pensar y tomar decisiones que no corresponden. Entonces, más me vale tener dependencia de Dios y de la sabiduría de Dios. De la sabiduría de Dios, de la opinión de Dios, de lo que Dios opina, de lo que es mejor, para errar menos, para errar menos. Es decir, que entendamos que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. El mundo está lleno de mucha gente que priva en ser sabia en su propia opinión y no busca dirección de Dios y no somete sus pensamientos bajo la autoridad de Cristo y no va a humillarse delante de su presencia para buscar dirección de cómo resolver los asuntos, de cómo resolver las situaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que empeoramos las cosas. El que no busca dirección de Dios empeora las cosas. Se empeoran. ¿Por qué? Porque estamos actuando ligeramente, melaganariamente, muy complacidamente con mi yo. Y entonces nosotros empeoramos las situaciones. Así que quiero que nosotros aprendamos. Cuando yo te digo de ti, hablo de mí también. Nosotros tenemos que aprender a nosotros echar para atrás, a menguar, a someternos más al Señor, a tener más dependencia de Él cada día y buscar esa sabiduría que Él nos dice en su palabra, a buscar la dirección de Él en todo para que no juzguemos conforme a las apariencias. Podemos meter mucha gente presa como ese joven que lo encontraron con la pistola en la mano. Podemos dar falso testimonio diciendo, sí, yo lo oí a él que estaba diciendo esto. Y él fue, así que él fue y nosotros no sabemos lo que pasó en esa habitación, pero nos llevamos de lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado de no juzgar conforme a las apariencias. Eso es algo muy serio y por eso el Señor nos dice en tu palabra. Todo lo que el Señor puso en la palabra no fue por ponerlo milaganariamente. Lo que Dios puso en la palabra, lo que Jesús habló, los consejos que dio, los consejos que están en el libro de Proverbios y en toda la palabra, no son melaganarios, no son de ponerlo por ponerlo, no. Fue precisamente inspiración divina para ayudarnos a nosotros a ser más sabios, a andar más cuidadosamente en la vida, a tener más el carácter de Cristo y de sus pautas de vida como Él era. Jesús era
un ser humano que nos dio ejemplo, por eso se le dice el maestro, y dice que cuando lo injuriaban, él se quedaba callado, ¿Mm? Que no abrió su boca. Y tú te acuerdas todo lo que le pusieron la corona de espina y él con la boca cerrada. Así que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a no ser sabio nuestra propia opinión y nos ayude a no juzgar conformes a las apariencias. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, estamos cometiendo muchos errores, muchas fallas y a veces en nuestras iglesias, en las mismas iglesias donde tenemos congregaciones y donde estamos, se cometen muchas injusticias por causa de no llevarnos del consejo del Señor, de que no juzguemos conforme a las apariencias. Dios nos ayude y el Señor te bendiga.